Entonces aquí nosotros tenemos que establecer que hay algunos signos de alarma. Muchas veces tenemos nódulos y los nódulos no dan una sintomatología. El nódulo tiroideo en sí no da una sintomatología, digamos, exuberante, a no ser de que esté muy grande o invadiendo ciertas estructuras. Entonces, ¿cuáles son los puntos de alarma que nosotros tenemos que tener en cuenta o que el paciente tiene que tener en cuenta para pensar en que puede estar sucediendo algo? Porque usualmente el diagnóstico, como decíamos, es siempre casual, por algún examen clínico o algún examen ecográfico, por alguna otra situación, presenta un nódulo tiroideo y se somete a una evaluación. Pero si hay cambios en la voz, hay un bulto muy grande, dificultad al respirar, dificultad al tragar, todas esas cosas tienen que estar en alerta porque nos pueden hacer sospechar que puede tratarse de algo que no es normal en el cuello, que no es normal en la glándula tiroides y posiblemente necesita un tratamiento. Bienvenidos a Podcast Atlas. El tema que vamos a tratar el día de hoy es nódulos tiroideos, cómo es su diagnóstico, cómo es su evolución, cómo se producen, cómo es el seguimiento y cuál podría ser su tratamiento. Al hablar de nódulos tiroideos, la gente se asusta porque piensa que es cáncer, pero tranquilidad, no todos los nódulos significan cáncer, la mayoría de ellos son benignos. Es por ello que nosotros debemos asumir esto con mucha responsabilidad médica, con tranquilidad y hacer una evaluación adecuada a nuestros pacientes. El día de hoy contamos con la doctora Sharon Vázquez. Ella es médica endocrinóloga, especialista en cáncer de tiroides. Así que doctora, bienvenida el día de hoy a Clínicas Atlas, a nuestro podcast de nódulo tiroideo. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Para mí es un gusto poder compartir este espacio. En realidad creo que hablar de nódulos de tiroides es un tema que genera mucho miedo en los pacientes y es un tema que vemos frecuentemente en la consulta, ¿no? Entonces la idea es poder explicarles de forma sencilla de cómo iniciar el diagnóstico y cómo guiarles en el tratamiento. Vamos a tratar algunas cosas. Siempre cuando nosotros estamos hablando de nódulos tiroides o cuando nuestros pacientes nos dicen, doctor, tengo un nódulo tiroideo, usualmente nos dicen, ¿y por qué se forma? ¿Cómo se forma? ¿Por qué tengo yo este nódulo en la glándula tiroides? ¿Nos podría hablar un poco de esto? Claro, yo creo que primero es importante entender qué es la glándula tiroides, ¿no? La glándula tiroides es una pequeña glándula en forma de mariposa que está en la región anterior del cuello. Entonces, esta glándula genera muchas hormonas que se encargan del metabolismo, ¿no? Entonces, el nódulo no es más que el crecimiento localizado dentro de esta glándula. Sí, las causas exactas no se saben, sin embargo, hay varios factores de riesgo que pueden conducir a la formación de estos nódulos, como factores antecedentes familiares de cáncer de tiroides, radiación a edades tempranas, un crecimiento acelerado del nódulo en cuello. Todos los pacientes dicen, bueno, o sea, me salió un nódulo. O todas las personas saben, en la consulta nos preguntan, doctor, tengo tiroides. Entonces, la respuesta inicialmente nuestra es, todos tenemos glándula tiroides. Pero obviamente existen alteraciones en la glándula tiroides y no nos deben asustar, digamos, el específicamente tengo tiroides, asociarlo a un cáncer, a un nódulo o a alguna patología específica. Entonces, ¿cuál es la función que cumple en nuestro organismo la glándula tiroides? Ya, entonces la glándula tiroides está relacionada con el metabolismo en general, ¿sí? Puede estar relacionada con la temperatura corporal, incluso con el estado de ánimo, alteraciones en el peso en algunos pacientes, el sistema digestivo. Entonces va a generar hormonas que nosotros debemos solicitar al momento de diagnosticar un nódulo para verificar si realmente la glándula tiroides está funcionando de forma normal o no. Claro, entonces aquí tenemos que tener en cuenta algunos aspectos. Entonces, todos nosotros tenemos glándula tiroides. No deben asustarnos que se asocia la glándula tiroides como tengo tiroides a una enfermedad específica. Puede derivar de aquí que tengamos o no alguna alteración funcional o estructural en nuestra glándula tiroides. Pero lo usual es que cuando se va o se diagnostica alguna enfermedad específica, puede ser en su función, como decíamos, o en su estructura.
Y lo más común es que el paciente venga con un diagnóstico de alguna masa o un nódulo porque fue tratado, diagnosticado por alguna enfermedad que no necesariamente tenía que ver con la glándula tiroides. Pudo haber derivado de un examen clínico ginecológico, que le mandaron a hacer hormonas, le mandaron a hacer una ecografía o un chequeo clínico que algún médico le palpó el cuello y lo notó grande y dijo, bueno, hay alguna circunstancia aquí y la debemos evaluar. Entonces, ¿cuál sería en este caso que nuestro paciente llega con una enfermedad en teoría de la glándula tiroides y le mandan a la consulta y le dicen, vea doctor, me enviaron porque me detectaron un bulto, una masita en el cuello y qué es lo que debo hacer? Eso es bastante importante. ¿Por qué? Porque cuando el paciente llega, nosotros lo primero que tenemos que hacer es un examen físico completo, ¿sí? Una historia clínica detallada, un examen físico completo, y de ahí solicitar el perfil hormonal, principalmente TSH, que es una de las hormonas que produce la glándula tiroides, para verificar que esté funcionando adecuadamente. Muchos pacientes piensan que cuando tienen un nódulo su glándula ya no funciona bien o necesitan tomar medicación, y no siempre es así. Lo segundo es pedir una ecografía de cuello, que es el examen más sensible para yo poder ver ya las características del nódulo en este caso y verificar si realmente necesita algún tratamiento adicional, como vamos a hablar un poco más adelante, que es la punción aspirativa con aguja fina, ¿no? Entonces, todo esto, debemos evaluar todo el contexto del paciente, individualizarlo y seguir paso a paso el tratamiento. Claro. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta que la glándula tiroides cumple unas funciones muy importantes, ¿ya? Pero no significa que haya una alteración importante o tengamos que tener miedo de que algo malo esté ocurriendo. Y otro punto a tratar es que no siempre, digamos, el tener un nódulo en la glándula tiroides significa que esa glándula ya dejó de funcionar. Entonces, dentro de la evaluación del nódulo tiroideo, lo que tenemos que tener en cuenta aquí es, uno, como decía la doctora Sharon, un examen clínico, ir a su endocrinólogo para realizar un examen clínico apropiado, hacer exámenes hormonales y hacer una ecografía. Entonces, la ecografía a nosotros nos va a ayudar a diferenciar esta glándula tiroides, qué características tiene y si este nódulo que está allí tiene o no sospecha de que haya algo malo, porque no siempre significa que el nódulo es cáncer. Entonces, ecográficamente, ¿cómo nos ayudaría a nosotros a diferenciar o a guiarnos, que nos diga, este nódulo podría ser sospechoso y lo vamos a hacer una punción, o cómo lo guiaríamos a nuestro paciente? Entonces, tenemos ya la ecografía de cuello, ¿sí? Entonces, en la ecografía nosotros podemos ver las características del nódulo, principalmente tamaño, qué características tiene. Para eso nosotros hay clasificaciones de riesgo, como es una clasificación TIRADS que se usa internacionalmente para nosotros clasificar al nódulo y ver si este nódulo tiene las características de ser maligno o no, y si hay necesidad de mandarle a puncionar o no. Entonces, es importante también indicarles que no todos los nódulos necesitan punción. La mayoría de los nódulos, hay nódulos grandes incluso que no necesitamos hacer punción, y hay nódulos muy pequeños que tienen características de ser sospechosos y que a ellos necesitamos hacerles una punción para poder determinar qué tipo de células tiene este nódulo y seguir con el tratamiento posterior. Entonces, aquí lo importante es, cuando nosotros realizamos una ecografía, ver las características de la ecografía, porque muchas veces, digamos, en mi consulta, que es quirúrgica, el paciente ya viene con un nódulo que ya fue evaluado, ya fue hecho una ecografía y muchas veces ya está puncionado, pero no cumple muchas veces los criterios para hacer una punción y son puncionados de manera innecesaria. Entonces, nosotros debemos siempre tener en cuenta cuándo realizar una punción a nuestro paciente. No todo nódulo debe ser puncionado. Ahora, cuando ya le realizan una punción, el paciente siempre se asusta porque dice, doctor, estoy en estadio, a veces dice estadio, o estoy en grado 4, en grado 5 o grado 6. Entonces nosotros le explicamos al paciente que esa clasificación que existe después de una punción no es un estadio y no es el grado de la enfermedad, sino que es una probabilidad diagnóstica que el paciente tiene de probabilidad de tener o no un cáncer, digámoslo en este caso, de que sea una enfermedad maligna, que no siempre es 100%, es una probabilidad. Y cómo lo abordamos, cómo le explicamos al paciente, cómo lo tranquilizamos,
y le decimos que no es un estadio, que no es un grado de la enfermedad. Sí, lo que yo siempre trato de conversar con mis pacientes es, primero explicarles que tener nódulos en la tiroides es muy frecuente y que la mayoría, según la Asociación Americana de Tiroides, el 95% de los pacientes con diagnóstico de nódulos son benignos, ¿no? Y solo un pequeño porcentaje son malignos. Entonces, en este caso, explicarles que no se asocia inmediatamente con cáncer, ¿sí? Que nosotros hacemos esa clasificación para poder determinar si va a necesitar o no someterse a algún tipo de cirugía o algún tratamiento adicional. Entonces, es básicamente eso, decirles que tranquilizar al paciente y explicarles cómo realmente nosotros debemos estudiarle a ese nódulo y que es simplemente una clasificación para ver la probabilidad de cáncer o no. Claro, ahora nosotros tenemos varias alternativas. Entonces, dependiendo de las características ecográficas que tenga ese nódulo, nosotros podemos hacer seguimiento y decirle que el paciente que no necesariamente tiene que someterse a un procedimiento quirúrgico. O dependiendo de esa punción, no del grado, sino de acuerdo a la clasificación, en este caso que se llama Bethesda, ver la probabilidad de que ese nódulo pueda o no ser maligno, puede someterse a un tratamiento, en este caso quirúrgico. Y dependiendo de la edad, de dónde se localiza el nódulo, del tamaño del nódulo, nosotros ofrecemos una alternativa, en este caso quirúrgica, individualizada para cada paciente. Ahora, ¿cuándo usted derivaría o le diría a su paciente requiere un tratamiento quirúrgico? ¿Cuándo ese paciente tiene que someterse a una cirugía? Ya, entonces es bastante importante lo que mencionó en relación a hay factores de riesgo, la edad del paciente, los antecedentes familiares, si ya tiene algún síntoma como alteración en el tono de voz, un crecimiento rápido o dificultad para comer o para tragar. Entonces sabemos que ese nódulo no se está comportando de una forma adecuada. Para eso también ya tenemos la clasificación TIRADS y los resultados de la punción, ¿no? Y ahí, según eso, nosotros decidimos que el paciente necesita ya un tratamiento quirúrgico y enviamos para el cirujano. Entonces, en este caso es más que todo evaluar de forma individualizada todos los factores de riesgo que tiene el paciente y según eso ya definir que va para cirugía o no. Entonces aquí nosotros tenemos que establecer que hay algunos signos de alarma. Muchas veces tenemos nódulos y los nódulos no dan una sintomatología. El nódulo tiroideo en sí no da una sintomatología, digamos, exuberante, a no ser de que esté muy grande o invadiendo ciertas estructuras. Entonces, ¿cuáles son los puntos de alarma que nosotros tenemos que tener en cuenta o que el paciente tiene que tener en cuenta para pensar en que puede estar sucediendo algo? Porque usualmente el diagnóstico, como decíamos, es siempre casual, por algún examen clínico o algún examen ecográfico, por alguna otra situación, presenta un nódulo tiroideo y se somete a una evaluación. Pero si hay cambios en la voz, hay un bulto muy grande, dificultad al respirar, dificultad al tragar, todas esas cosas tienen que estar en alerta porque nos pueden hacer sospechar que puede tratarse de algo que no es normal en el cuello, que no es normal en la glándula tiroides y posiblemente necesita un tratamiento. Entonces, digamos que nuestro paciente nosotros ya lo hemos tratado, pudo haber sido un nódulo bociógeno, que es un crecimiento anormal de la glándula tiroides, pero no significa que sea cáncer, y se sometió a una cirugía, fue intervenido y se solucionó. O pudo haber sido un nódulo que este nódulo es maligno, se operó y se trató. ¿Cuál es el seguimiento después? Cuando al paciente le interesa, sobre todo cuando es maligno. ¿Qué debo hacer yo después de la cirugía? Una vez que mi médico me opera, ¿y cuál es el seguimiento? ¿Cuáles son los pasos que debo seguir? ¿Cuál es el temor que yo debo tener? ¿O qué otra cosa me pueden a mí como paciente realizar después de mi cirugía? Ya, entonces lo importante es primero que ellos cuando van previo a la cirugía, ellos van con una probabilidad de que sea cáncer, ¿no? El diagnóstico definitivo es postquirúrgico. Después de la cirugía nosotros evaluamos los resultados de patología que se envía y ahí nosotros decidimos primero si es cáncer o no. Segundo, si va a necesitar algún tratamiento adicional a la cirugía. Generalmente la cirugía es ya el tratamiento en el caso que sea cáncer, es el tratamiento del cáncer de tiroides
y posteriormente a eso se evalúa qué tipo de cáncer es, si es alguna variante agresiva y si va a necesitar algún tratamiento adicional como iodoterapia, y eso se le explica detalladamente ya posterior a la cirugía, y principalmente que el paciente sabe que tiene que hacer ya una reposición hormonal con levotiroxina para reponer esa hormona que está faltando al momento de someterse al tratamiento quirúrgico. Entonces aquí es algo importante. Todo paciente que está sometido a cirugía o fue sometido a cirugía necesita una reposición hormonal, porque es lo que producía la glándula tiroides, que es la levotiroxina. Son puntos importantes a seguir en cuenta. No significa que la cirugía me va a causar algún efecto malo o voy a quedar mal después de la cirugía. No, se puede vivir sin glándula tiroides haciendo la reposición con la hormona. Ahora, una vez despejado esto, existen algunos mitos acerca de la glándula tiroides. Uno de ellos es que todo nódulo es cáncer. Entonces nosotros tenemos que tranquilizar al paciente y hacer una evaluación adecuada, porque no todo nódulo es cáncer. El otro es que si tengo nódulo, mi glándula tiroides no funciona. Entonces esas son cosas normales que llegan a la consulta y nos están preguntando: doctor, ¿y ahora qué voy a hacer? Tengo tiroides, tengo un nódulo y mi glándula no funciona. No, eso es otra cosa que hay que tener presente, porque la glándula tiroides puede estar funcionando a pesar de que nosotros tengamos nódulos en ella. Y la otra es que no siempre el nódulo que nosotros estamos evaluando tiene un tratamiento único. Es individualizado para cada paciente. Cada paciente es único y el tratamiento va dirigido a cada paciente, no solo un tratamiento general. Puede ser que el paciente requiera una resección completa de la glándula tiroides, sacar una parte de la glándula tiroides, o simplemente ese nódulo sea pequeño y necesite observación. Entonces, aquí, cuando nosotros, en este caso, cuando decidimos que este nódulo es pequeño, que de pronto no necesita cirugía, ¿cuándo le decimos a nuestro paciente? ¿Y cuáles serían los pacientes que nosotros podríamos guiar a hacer una observación de este nódulo? Creo que es bastante importante aclarar esa parte, porque hay nódulos que nosotros podemos hacerles vigilancia, ¿sí? Y eso nos respalda la evidencia científica en relación a eso, que hay nódulos que nosotros podemos hacerles vigilancia ecográfica, es decir, solo seguimiento periódico con ecografía para ver las características, ver que no aumente de tamaño, no cambie sus características. Y generalmente son nódulos que tienen características que son buenas, no son sospechosos de ser malignos, y el tamaño es pequeño y están localizados en alguna estructura que no es importante, digamos, de la glándula tiroides. Entonces esos nódulos nosotros podemos hacerles un seguimiento periódico y irles vigilando cada 6 meses, una vez al año. Y también estaba pensando en algo importante en relación a los mitos, que algunos pacientes piensan que a veces cuando tienen un nódulo el tratamiento es farmacológico, es decir, tengo que tomar levotiroxina o tengo que tomar algún medicamento para que desaparezca el nódulo. No, el nódulo no va a desaparecer con medicación, solo en el caso que sea necesario va a tener que someterse a un tratamiento quirúrgico. Bueno, entonces, para finalizar, tengamos en cuenta algunas cosas. Que si somos diagnosticados o usted es diagnosticado de un nódulo en la glándula tiroides, lo primero es no tener miedo, no alarmarse, guiarse siempre de su médico, acudir a un especialista indicado para esta situación, en este caso a un endocrinólogo, una endocrinóloga, a un médico experto en cirugía de glándula tiroides, que nos va a guiar cómo realizar un diagnóstico apropiado, que nos va a guiar a cuál será el tratamiento indicado para cada uno de nosotros. Doctora Sharon, ¿alguna acotación especial, algún consejo a nuestros pacientes? Yo quería que lo más importante es tranquilizar al paciente, que los pacientes se informen de una manera adecuada. No toda información que vemos en internet es verdad, entonces la idea es que acudan a su especialista y vayan con calma, y con esto no queremos decir que el minimizar tal vez el tener el diagnóstico de un nódulo, sino hacer el seguimiento adecuado y darles el apoyo necesario para este tipo de diagnóstico. Bueno, queremos agradecerles el haber asistido a Podcast Atlas. En este caso nuestro tema es nódulo tiroideo. Cualquier duda o inquietudes, por favor, manifestarlo en nuestras redes sociales.